¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenido a esto que hemos denominado charlas desde casa, ¿eh? Qué lindo que nos estés acompañando, que estés dispuesto a disfrutar de una conversación sumamente interesante. El tema de hoy es sumamente interesante. Ya te voy a contar acerca de nuestro invitado, quien nos va a compartir hoy la charla. Bueno, pero antes quiero darle la bienvenida a toda la gente que se suma, ¿sí? Bueno, yo no los veo a todos exactamente, estoy ahí como aprendiendo a manejar, ahora que estamos en múltiples plataformas, ¿no? Por lo menos puedo ver acerca de la plataforma del Centro Cristiano de Adoración Vida Abundante, y la tenemos a Adriana, que está aquí ya presenciando la charla. De México la tenemos a Zaira, bienvenida Zaira, qué lindo que nos visites desde tan lejos. La tenemos a Fabiana La Cuadra, desde Entre Ríos. Bueno, ella es una hermana que la cuarentena y el aislamiento la agarró allá y allá quedó por cuestiones de salud y le mandamos muchos cariños, ¿sí? Carolina también se está sumando, bueno, de a poquito se van sumando y bueno, vamos saludando a todos los que se suman, a los que nos acompañan, ¿sí? Acá nos desean bendiciones. Gracias, Carolina, por tu bendición, ¿sí? Muy bien. Bueno, como les decía, el tema de hoy es un tema apasionante, un tema muy importante, muy fundamental, ya que vamos a hablar acerca de la familia. Pero lo vamos a ver desde el diseño divino, cómo la familia es el diseño divino de Dios para el desarrollo del hombre, ¿sí? Pero antes de introducirnos al tema de lleno, quiero contarte que a quien tenemos invitado, bueno, se trata del pastor y profesor Adrián Castelli, ¿sí? Adrián, el pastor Adrián, él está pastoreando una congregación allí en Fuentes, muy cerquita de Casilda, y a través de Fuentes algunas otras localidades que seguro él nos va a contar. Pero además también es profesor de los futuros profesores y también es profesor de ciencias económicas, de administración, ¿sí? Además de también ser parte integrante, creo que si no es fundador, cofundador, ahora nos va a contar bien, de lo que se conoce como Docentes del Reino, un movimiento maravilloso que está aglutinando a todos los docentes que pertenecen al reino de Dios para hablar un mismo idioma, para compartir. Bueno, él ahora nos va a contar, ¿no? No quiero hablar más de la cuenta, porque yo no conozco, es el que conoce, así que él nos va a contar. Además de también ser alguien muy querido, tengo mucha historia junto a Adrián, nunca me voy a olvidar de todos esos viajes que hacíamos juntos, ¿sí? Porque se prendía en todo el muchacho, era una bendición. Así que le damos la bienvenida, entonces, Pastor Adrián, bienvenido. Qué bueno que nos acompañe. Gracias por aceptar la invitación a esta charla del día de hoy, Buenas noches, apóstol. Muchas gracias. Qué linda presentación. La verdad que me honra de poder compartir con usted y con toda la audiencia que nos está siguiendo. La verdad que es una bendición poder aprovechar este espacio en este tiempo que por ahí estamos guardaditos en nuestras casas y poder utilizar este medio para poder bendecir y también estar en comunión, en contacto. Me reía porque sí, la verdad que sí. No, ¿cómo olvidarse de tanta experiencia que hemos vivido? Y bueno, y hoy estar charlando después de tanto tiempo es una bendición enorme. ¿Te acordás de aquel viaje que nos perdimos, que agarramos otro camino? Yo sabés por qué me acuerdo de ese viaje, no solo porque nos perdimos, de eso obviamente me quedó en la memoria, pero ¿sabés de qué me acuerdo? Que me contaste cómo conociste a Gabriela, qué pasaba en tu corazón y lo que Dios te estaba hablando en ese tiempo acerca de tu futura compañera. Por eso me acuerdo, pero perfectamente de ese viaje, un viaje hermoso que hicimos a la Madrid, me acuerdo. Así Y que... yo me lo acordaba de otra manera. Lo que tengo en mente, en mi recuerdo, no sé si es el mismo viaje, es que íbamos con uno de los autitos, no recuerdo qué autito era, que íbamos llegando ya, cruzando Córdoba para llegar a la parte ya de las sierras y ahí nos quedamos sin GNC.
que tuvimos que llamar a la grúa para poder... Ese fue otro, ese fue otro. Sí, ese fue sí, otro. Sí. Claro, ese fue a Córdoba. Así que bueno. Bueno, pero historias lindas que, bueno, en otro momento, mate de por medio, cuando se pueda, la vamos a recordar. Porque ahora estamos para que vos puedas contarnos cosas muy, muy importantes para nosotros. Pero antes, contanos un poquito, para que la gente que no te conoce te conozca. Estás pastoreando en la localidad de Fuentes, ¿verdad? Pero a través de Fuentes estás alcanzando otras localidades. Contanos un poquito de eso. Exactamente. Cuando por ahí nos entregaron esa tierra para poder pastorear, el desafío realmente fue grande, porque es un pueblo pequeño. Fuentes es una localidad que tiene 4.000 habitantes más o menos. Así que con todas sus estructuras, lo que bueno, ya conocemos de los pueblos. Pero bueno, nos desafiamos en ese lugar, nos plantamos, somos una familia por ahí joven y ese impulso que tenemos los jóvenes, porque todavía lo sigo siendo, no es que en ese momento nada más, y ahí comenzamos a trabajar y bueno, se fueron sumando por ahí algunas familias. Como Fuentes están cerca muchas localidades, pueblitos cerquita, Coronel Arno está a 8 kilómetros, por calle de tierra tenemos a Mugueta, que está a cerca de 20 kilómetros, y así sucesivamente. Se fueron sumando algunas familias de acá, de allá, y bueno, la visión que hoy estamos trabajando, entendemos que no hay ni una sola familia que no ha sido llamada para bendecir un territorio. Así que la visión fue formar y empezar a trabajar, a discipular, para que cada uno en su territorio pueda impartir una palabra, ministrar familia, y así se fue dando. Nos abrimos a Mugueta, hoy tenemos un auditorio en Mugueta, con una congregación muy linda. Siempre decimos a los hermanos que en cualquier momento van a ser más que nosotros, porque están creciendo de manera asombrosa. Qué lindo. Abrimos también un auditorio en Vigam, en pleno centro de Vigam, y tenemos familias así que están trabajando en graneros, le llamamos nosotros, en otras localidades. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, todo el trabajo que estás haciendo. ¿Cuántos ya que están pastoreando en Fuentes? Cumplido, si no me acuerdo, acá tengo a mi esposa cerca que me ayuda, 7 me hace señas, 7 años cumplimos hace poquito, lo que tuvimos que hacer de manera virtual, porque nos cayó en el medio de la pandemia la celebración, pero bueno, ahí igual estamos celebrando. Creo que, si no me equivoco, todos vamos a celebrar virtualmente nuestros aniversarios. Bueno, pero contame de qué se trata Docentes del Reino. ¿Cómo nació? ¿Cuál es su objetivo principal? Bueno, Apóstol, vos conocés en profundidad mi comienzo, digamos, en cuanto a mi carrera profesional. Yo me recibí de profesor y todo fue la mano de Dios, ¿no es cierto? Interviniendo, porque yo apenas me recibí, se me abrieron las puertas en la escuela, y yo tengo más o menos los mismos años de antigüedad docente y soy titular de casi todas mis horas, y las que me faltan las tengo, digamos, a punto de titularizar. Una cosa que eso se da en un docente con muchos años de antigüedad, yo lo pude hacer rápido. Y dentro de las escuelas comencé a notar la decadencia de la educación. Primero lo vi localmente en la escuela donde yo trabajo, noté que bueno, cada vez las exigencias eran menos, los chicos aprendían menos, y me sentí incómodo siendo un hijo de Dios en un ambiente en donde va en fracaso. Es decir, por esencia, un hijo de Dios, uno va viendo, digamos, el progreso, uno quiere progresar, crecer. Y no me sentía cómodo con ese ambiente de la escuela donde yo trabajaba, y en una conversación personal con mis pastores, yo le comenté esta situación, y a veces una pequeña palabra que te da un padre espiritual se transforma para vos en una luz. No lo había pensado, porque me dijeron, ¿y por qué no te pones a juntar algunos docentes de la escuela, con algunos cristianos, y te pones a orar? Ese fue muy, muy pequeño el consejo, que para mí me sirvió muchísimo. Y empecé con eso, pero resulta que se sumó uno de acá, otro de acá, empezaron de Casilda, de Rosario a sumarse. Algo que comenzó hace 3 años y medio como algo pequeño, terminó haciéndose algo grande, porque se sumaron docentes de toda la provincia al principio. Después empezaron a llegar algunos docentes en el grupo de WhatsApp de otras provincias. Llegamos a tener 300 docentes en un grupo de WhatsApp, era un caos total. Tuvimos que comenzar a dividir los grupos de WhatsApp
en las provincias donde se fue hablando, y hoy tenemos un grupo de WhatsApp en cada provincia de nuestra nación con más de 100 docentes, así que somos más de 1.500 docentes trabajando unidos por esto, orando, buscando estrategia para bendecir el sistema educativo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y específicamente, ¿cuál sería el objetivo principal de esta asociación, ¿no? ¿Es una asociación, una agrupación? ¿Cómo se denomina? En principio es una red, ¿eh? En principio es una red, es decir, en el sentido de que cada docente responde a su pastor, a su ministerio, a su lugar. Lo que hacemos es unirnos, todos los docentes de diferentes denominaciones, para trabajar allí. Al principio pusimos algún objetivo. Objetivo número 1 era unirnos, porque nos encontramos también con una situación extraordinaria. Notábamos que todos los docentes cristianos por ahí no teníamos una contención específica para nuestra profesión. Claro. Ser docente, el que no es docente no tiene la menor idea de todo lo que vive un docente en el día. Es decir, pasamos altibajos y un estrés totalmente que a veces no sabemos dónde volcamos. Y la realidad que muchos docentes se encuentran hoy, aún siendo cristianos, muchos están en licencia psiquiátrica, muchos están con problemas en el matrimonio, con su familia. Realmente la situación es muy compleja para el ámbito educativo, porque para poder ganar un poquito más uno tiene que tomar más horas, y claro, en muchas provincias el docente está muy mal pago. Entonces, el objetivo era ser como un lugar de contención, una plataforma donde podamos entre nosotros ministrarnos, es decir, y poder ayudarnos mutuamente. Pero se fueron generando muchos nuevos cursos de acción, y a partir de ahí nos dimos cuenta que también dentro del ámbito cristiano hay docentes con un potencial, una habilidad, una gracia tremenda, que la ofrecían al sistema, un sistema perverso, un sistema que nos oprime. Todo lo que Dios depositaba en ellos terminaba en manos de un sistema realmente contrario a lo que nosotros hoy queremos como cristianos. Entonces, bueno, surgió esta red. Pero nuestro temor era que la red quedara como un movimiento pro vida y pro familia más. Entendíamos que esto no es solamente para, es decir, si bien hoy estamos defendiendo la vida y la familia, que son lo que hoy estamos necesitando como sociedad, entendíamos que tenía que ver con algo de reino, con una visión de reino, que era despertar una generación de profesionales de educación dentro del sistema educativo. Es decir, yo estoy ahí adentro con un propósito. Entonces, si logramos despertar los hijos de Dios en ese lugar, esa oscuridad que hoy está en el sistema educativo tiene que retroceder. Esa es la visión a grandes rasgos. Entonces, para mantener la continuidad, decidimos darle una personería jurídica, es decir, hace ya más de un año que, por una gracia de Dios, también convoqué a algunos directivos de algunas escuelas importantes de la ciudad de Rosario. Está en la comisión directiva, está, por ejemplo, la pastora Daniela Crescenti de la Escuela Príncipe de Paz, el pastor Codañones de la Escuela de Iglesia Casa de Dios, la pastora Pellano de otra escuela de zona sur de Rosario. Así que gente que ya tiene toda la experiencia, gente que ya viene trabajando en educación desde hace mucho tiempo, y también con la cobertura, por así decirlo, del pastor José Luis Urso, que es el presidente del Consejo de Pastores, que él también fue directivo de escuela pública. Claro, exacto. Claro. Entonces, con toda esa gente que ya tiene experiencia, yo era quizás el más inexperto, me sentía como el David, porque yo trabajaba en una escuela de campo, pastor en escuela en un campo, en un pueblito, pero bueno, ahí los convoqué a todos esos monstruos de Dios, digo yo, y me sentía chiquitito y le conté lo que sentía, lo que Dios me había dado. Y bueno, el corazón humilde de esa gente aceptó la visión, conformamos una comisión, contratamos un contador, formalizamos todos y presentamos todo, y todavía estamos esperando que esto se resuelva pronto, que nos den ya la aprobación de la asociación, y quedé como presidente de esa asociación y del movimiento. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Qué bueno que Dios te haya despertado a eso. Y bueno, quizás era un pensamiento, quizás te encontraste con gente decir, vos sabés que yo también tenía esa idea, pero siempre hay alguien que la lleva a cabo, ¿no? Y bueno, te metiste en el frente de batalla, ¿sí? Y te mandaste como David contra Goliat. Pero qué bueno, qué lindo. Bueno, sí, decime. No, que tal
yo, en realidad, cuando en todo este tiempo, pequeño periodo, el Señor nos llevó a recorrer todas las provincias casi del país con docentes del reino, una cosa que explotó. Y me encuentro con gente que no necesito decirle mucho, con mirarlos a la cara de esos docentes y contarle en pocas palabras lo que Dios me mostró, sentimos en el espíritu que era lo mismo. Es como que Dios estaba trabajando ya a lo largo y ancho del país para redimir el sistema educativo. Por eso es un proyecto de reino. Qué bueno. Bueno, y vos decías, ¿no? El hecho de la contención, ¿no? Y te lleva a hacerte una pregunta que tiene que ver con parte de lo que queríamos charlar esta noche, y es esta situación que ustedes como docentes del reino están viendo que tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Esta educación que quiere, todavía gracias a Dios, está ahí queriendo, pero gracias a Dios no lo logra, pero es una educación sexual integral, pero con ideología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la viven ustedes como docentes y qué nos podés contar al respecto para que todos los que nos están escuchando puedan saber? Bueno, hay una ley nacional que se aprobó, se sancionó en el 2006 en la República Argentina, que vino a cubrir una necesidad. Hay una real necesidad de educación sexual. Nosotros los docentes cristianos tenemos una posición tomada respecto a esto. Nosotros, inclusive puertas adentro, vemos el avance de la ignorancia de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que tiene consecuencias tremendas en una generación. Abusos sexuales puertas adentro y, por supuesto, mucho más puertas afuera, embarazos no deseados, situaciones realmente muy complejas que ameritan que se tomen medidas políticas para resolver esta situación. Lamentablemente, los gobiernos que han venido ya desde varios tiempo atrás tienen una mirada ideológica que vienen a embarrar un proyecto de ley que, si bien habría un montón de cosas que corregirle, viene a dar una respuesta a esto. Porque nosotros no podemos, como cristianos, pensar que porque yo educo a mi hijo, vamos a pararnos desde lo que supuestamente sería lo correcto. Digamos, como hijos de Dios, se supone que en nuestras casas la educación debería comenzar desde ese lugar. Pero yo no puedo pararme desde ese lugar para no permitir que se eduque a toda una generación que está en las aulas, porque en porcentajes en mis cursos, por ejemplo, tengo 2 cristianos y después tengo 30, 41 que no son cristianos y que necesitan educación sexual. Esa es la realidad. Sí, por supuesto. Entonces, esta ley, que ya tiene varios años, tiene que bajar a las provincias, porque la educación es de ámbito provincial. Así como hay una ley de educación nacional, también debe haber leyes de educación provincial. Y en la educación sexual es igual. La ley 26.150 es de jurisdicción nacional, que debe adaptarse a las provincias. Y en Santa Fe, la situación de la provincia de Santa Fe es que, gracias a Dios, en el gobierno anterior, el socialismo, frenamos una ley que venía, pero no con ideología de género en algunos aspectos, sino que venía a pisarnos como iglesia y a destruir realmente, es decir, le damos un poder tremendo, se frenó. Ahora, en este instante, en este mismo momento, en la provincia de Santa Fe, hay 4 leyes presentadas de educación sexual, de las cuales 3 de ellas están presentadas, bueno, 2 por partidos de izquierda que continúan con esta ideología de género, una con quien estuvo en cabeza, que es Amalia Granata, que ahora se dividió el partido Provida en la provincia de Santa Fe, y una 4ª ley, que es la ley que presentan, los hermanos en Cristo, Juan Algañarás, el diputado Juan Algañarás y el diputado Walter Gione. Y bueno, estamos trabajando para que justamente en la provincia nos convoquen a los padres, a los docentes, para, que nos presten atención con respecto a esa ley. El problema de la ley, de toda ley, en sí mismo, más allá de la ley, es la ideología que esta conlleva. La ley original, la ley 26.150, todavía tiene algunos artículos que le llamamos artículo paraguas. ¿Qué significa esto? Es como realmente una figura, ¿verdad? Donde uno puede protegerse y proteger a los propios, a lo suyo. Uno de esos es el artículo 5, que nos dice que la educación sexual, cuando se baja a las provincias o a las ciudades, debe
adaptarse al contexto donde se va a dar la educación sexual y por supuesto que debe respetar, es decir, esa palabra tan importante que en este tiempo, que el respeto debe decir respetar a los padres y a toda la comunidad educativa y por supuesto tener en cuenta el ideario institucional, porque por ejemplo en Rosario, acá en Casilda todavía no tenemos escuelas evangélicas, pero la vamos a tener en el nombre de Jesús, en Rosario las escuelas evangélicas tienen un proyecto institucional que ahí describen específicamente para que cuando los padres ingresen o ingresen a sus alumnos, acepten que van a recibir esa enseñanza. Bueno, toda esta imposición, ya los varios diputados a nivel nacional han querido modificar esta ley para quitar el artículo 5 y para incorporar otras leyes que no lo habla la ley 26.150, que por ejemplo la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, leyes que lamentablemente en gobiernos de izquierda han impuesto y que hoy de alguna manera son de alguna manera el fundamento de todas estas ideologías. Entonces nos encontramos con esto como docentes cristianos. Una ley que está, que no habla de ideología de género, pero que el Ministerio de Educación de cada provincia tiene el poder, por así decirlo, de poder dar decretos, es decir, soltar decretos paralelos a las leyes, que los decretos son por un periodo, por un tiempo. En esos decretos tildan o imponen esta ideología, como por ejemplo la ley Micaela, que es la capacitación sobre perspectiva de género, y bueno, el tema de la diversidad sexual en la educación sexual. En Santa Fe no tenemos una ley provincial todavía, pero en los manuales y en la práctica, todo lo que es ideología de género está funcionando lamentablemente. Lo que pasa que necesitamos que este movimiento, no solamente de docentes, porque por eso le llamamos red, sino que trabajemos en mancomunados con los padres. Por ejemplo, se están creando movimientos de padres en toda la provincia, abogados, por otro lado, redes de abogados, redes de médicos, las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, todo este movimiento en red tiene hoy la función en particular de resistir toda esta ideología hasta que podamos cambiar de gobierno, porque la realidad es que si no tenemos gente cristiana en esos lugares donde se tomen decisiones que en definitiva, si se aprueban leyes, es muy difícil contradecir con ellas. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner gente cristiana en esos lugares para cambiar las leyes. Claro, tal cual. Ahora, vos decías que nosotros los padres deberíamos también hacer nuestra parte al respecto. Porque también, bueno, yo pensaba, ¿no? En que esta pandemia, si bien nos ha complicado en el tema educación, pero es como que esa posibilidad de influenciar sobre nuestros niños, sobre nuestros hijos, quedó como limitada, ¿no? Porque hoy están aprendiendo, pero lo están haciendo en casa, y los padres tienen la posibilidad, ¿no? Pero a la hora de enfrentar esta educación, ¿cuál es el consejo que vos le das como profesor, como docente a los padres? Bueno, tenemos que entender que la sexualidad es parte de algo que Dios agregó en el hombre, en nosotros, es parte de nuestra vida. Cuando Dios nos pensó como seres sexuales. Y cuando nos definimos como seres sexuales, no estamos hablando, es decir, porque la relación de todo padre, de allí la resistencia a la educación sexual, es directamente relacionarlo con la pubertad, con las relaciones sexuales, con el embarazo no deseado. Pero no, la sexualidad es un atributo del hombre desde el mismo momento, desde la concepción. Es decir, cuando se junta el espermatozoide y el óvulo, allí se determina genéticamente, por medio de los cromosomas. La mujer, por ejemplo, tiene XX y el varón XY, desde el mismo momento de la concepción. En ese momento se determina una persona qué sexo va a tener, y eso lo acompaña toda la vida. Entonces, yo conociendo como padre que es necesario poder aprovechar cada etapa de nuestros hijos, por ejemplo, desde la niñez, cuando están en lactancia, cuando tienen preescolar, en la primaria, en secundaria, en cada uno de esos procesos, yo tengo que conocer que todas esas partes, el niño ya tiene
digamos, su cuerpo responde a su genética, a lo que Dios le puso, y que yo debo saber conocer. La realidad es que los papás, y específicamente los papás cristianos, evangélicos, venimos con muchos temas sobre esto, digamos, como un tabú. Me encanta a mí hablar sobre este tema teniendo en cuenta el material de los pastores Sinai. No sé si los conoces, Apóstol, Sí, claro, de sí, Chaco sí, sí, sí. Resistencia. Sí, conozco el material también. Ellos hicieron, perfecto, ellos hicieron son pioneros, digamos, con respecto a esta temática. Hicieron investigaciones puertas adentro. Se metieron a nuestras reuniones de jóvenes y comenzaron a hacer encuestas para tener, digamos, números concretos, objetivos de cómo estamos como iglesia evangélica. Porque yo voy a hablar para los padres que son cristianos y bueno, si está escuchando a alguien que no es cristiano, más todavía. Y nos muestran una realidad, estamos hablando ya de un tiempo atrás, cuando todavía no teníamos el acceso a Internet que hoy estamos teniendo. Y muestra que, por ejemplo, el 80% de los jóvenes de nuestras congregaciones no habla de sexo ni en la iglesia ni en su casa. Y la misma cantidad, el mismo porcentaje tiene vergüenza de hablar con sus padres. Y un 50% de nuestros jóvenes ha tenido malas experiencias en cuanto a su sexualidad en temprana edad. Algo les pasó, fueron abusados, los violaron o tuvieron relaciones sexuales antes de casarse. Y nunca lo han hablado con un papá porque les da vergüenza, les da miedo. ¿Por qué? Claro. Porque ¿qué hubiese hecho mi papá? Yo me pongo en mi lugar. ¿Qué hubiese hecho mi papá? Si yo le iba a mi papá y le decía, papá, estoy mirando mis amigos me dieron una revista pornográfica, pero en ese momento la pornografía era una revista pornográfica. Hoy hacemos clic inmediatamente accedemos a cualquier cosa. Mi papá me hubiese pegado una cachetada, y yo jamás en mi vida le hubiese comentado algo. Y aunque pensamos que hemos evolucionado, la realidad es que no es así. Y se ha perdido esa confianza, esa relación, las familias, en donde nuestros hijos se tienen que sentir totalmente en paz y libre, aun cuando se hayan equivocado, y un papá y una mamá que esté dispuesta a cubrirle y enseñarle. Pero si los papás no sabemos a veces qué le vamos a decir, tenemos problemas en el matrimonio de los adultos, porque tenemos que trasladarlo a la adultez ahora. De matrimonios que tienen problemas que se separan en la iglesia, situaciones realmente complejas. Entonces, es necesario replantearnos, porque ¿por qué tanto avance? Yo tengo esta teoría, Apóstol, no sé si vos compartís conmigo. Yo creo que la ideología de género surge porque nosotros no habíamos llenado ese espacio en la educación. Es decir, todo vacío, la oscuridad avanza. Pero cuando hay luz sobre un tema, la oscuridad no tiene lugar en eso. ¿Por qué hoy estamos hablando de ideología de género en la sexualidad? Porque nosotros, los cristianos, nunca hablamos de ese tema y alguien lo llenó, lamentablemente. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo hoy. Sí, esa es una realidad. Nosotros necesitamos hacer la culpa. Yo recuerdo que en mi época, ¿sí? Hablar de sexualidad en la iglesia no existía directamente no existía. Hoy, bueno, hoy gracias a Dios vemos que esas cosas fueron revirtiéndose, pero claro, ahora tenemos que ganar tiempo del que hemos perdido y estamos como en desventaja, como que venimos corriendo desde atrás. O sea, la iglesia siempre ha tenido el defecto de ser más reactiva que proactiva, ¿no? Como vos decís, entonces el enemigo toma los lugares y nosotros vamos detrás, ¿no? Vos fijate cómo hoy estamos preparándonos y metiéndonos en este medio que es el Internet, cuando ya el enemigo nos vino sacando muchos cuerpos, ¿no? En esta carrera. Pero bueno, gracias a Dios, Dios casi nos obligó, ¿no? Porque tenemos que reconocer que nos obligó con esta situación del aislamiento a lograr esto, ¿no? Y así nos pasa como iglesia, ¿verdad? Entonces, por ahí es un poco una falencia, y es muy cierto lo que vos decís, donde el lugar que uno no toma, lo toma el enemigo, ¿no? El enemigo no se va a quedar tranquilo. Y bueno, y hablando acerca, ¿no? de que la iglesia necesita introducirse en algunos temas, hay un tema que es fundamental y es un poco
el motivo de la invitación, y es el hecho de que el valor que tiene la familia, ¿no? Porque, bueno, aunque todo lo que estamos hablando tiene que ver con la familia, y desembocamos plenamente en este asunto, que la familia es el plan de Dios, es el diseño de Dios acerca de esto, pero hasta a veces dentro de la iglesia no descubrimos esta realidad, ¿verdad, Adrián? Exactamente, apóstol. El problema es la falta de digamos, el modelo. Está en crisis el modelo de familia que Dios quiso manifestar por medio de nosotros y por medio de su Hijo. Entendemos que la vida de Cristo, hoy se nos está revelando mucho más todo este tema, pero la vida de Cristo es más que un cambio personal. La vida de Cristo es un cambio íntegro, donde afecta a toda una familia. Integral. Hace un tiempo atrás, apóstol, dejando a ministrar en Santa Cruz, mientras estaba frente al glaciar, el Espíritu Santo vino y me dio una palabra y me dice, así como esto es la reserva de agua dulce de nuestra nación, la iglesia tendrá la reserva de la familia en Argentina. Es decir, hoy la familia como nosotros la conocemos, esa familia de mamá, papá con los hijos unidos, está realmente en extinción, está en peligro. Es decir, ya venía creciendo esto de los divorcios, de las separaciones, ahora ya no se habla de matrimonio, y ahora con la ideología del género, esta distorsión que apunta específicamente a llamar a la familia como el causante, porque este es el eje, digamos, de la ideología de género. La familia, como nosotros la conocemos, como Dios la diseñó desde el Génesis, cuando dijo, dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Esa familia, como Dios instituyó para el feminismo y para toda esta corriente ideológica, es el problema de la desigualdad social. Es decir, buscan por todas las fuerzas destruir eso. Y Claro. la iglesia, puertas adentro, debe entender esto porque tenemos que tener familias fuertes. Es decir, más que nunca tenemos que cuidar nuestro matrimonio, más que nunca tenemos que cuidar la relación con nuestros hijos, más que nunca, es decir, tenemos que realmente pensar que es lo después de Dios, después en el orden correcto, después de Dios, lo más importante que tenemos es nuestra familia. Es decir, y realmente nos encontramos por ahí con mucha información, con muchos mensajes, pero escasea esto de la familia que Dios nos está pidiendo. Y el peligro es ese, el peligro es que se nos acaba, o la voz o el mensaje que damos no tiene la misma fuerza cuando no va acompañada con la familia. Yo personalmente tengo este criterio de viajar y de andar por todo lado, me gusta mucho, cuando lo puedo hacer, me gusta ir con mi matrimonio y con mis hijos. Ahí vos me ve, apóstol, que a veces estoy en patota por todo lado. Pero lo hago por una cuestión de diseño. Yo entiendo que la gente aprende más de lo que soy, de lo que yo pueda decirle. Yo entiendo esto, que mi capital más importante, la realidad hoy, yo reconozco que quizás tengo un montón de fallas y de errores, no soy el mejor orador o mejor profesor para esto, pero sí entiendo que el capital que Dios me dio, que es la familia, es justamente mi respaldo, uno de los respaldos más importantes. Y yo hablo con ellos, yo le digo, el día que mis hijos, el día que vos, que mi esposa no los pueda ver sirviendo conmigo, es decir, realmente me va a limitar. Entonces yo pongo todo mi empeño, mi esfuerzo, porque Dios nos llama a individuos, Dios llama a familia. Entonces, cuánto más nosotros como cristianos tenemos que alumbrar con esa transparencia, digamos, con esa integridad, que no solamente sea el mensaje, el discurso, sino que realmente la gente pueda ver en nosotros y en nuestros hogares, familia, que la gente en algún momento se va a terminar dando cuenta que todo lo que están diciendo de la familia, que todo esto, mensajes que están tirando, se van a dar cuenta, porque todo lleva el mismo sentido, a la muerte. La gente tiene depresión, pero tarde o temprano van a mirarnos a nosotros y van a decir, no, nos hemos equivocado, yo quiero ser como esta familia, y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar en este tiempo. Cuando vos decías, ¿no? O sea, el ataque que se le está dando a la familia, obviamente, al ser el diseño de Dios, el enemigo siempre ha atacado el diseño de Dios. Su guerra frontal es contra Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Si el enemigo lucha contra nosotros,
es porque le pertenecemos a Dios, más que nada, no por nosotros mismos. Ahora, déjame hacerte una pregunta, digamos, me pongo en el lugar de toda la audiencia y quisiera que vos puedas responder por qué la familia es necesaria como diseño de Dios. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué nos da el hecho de ser la familia que Dios diseñó? Mira, yo empezaría de esta manera, respondiendo a esta pregunta. Cuando el Padre mismo pensó en enviar a su Hijo a la tierra, pensó en una familia. Fíjense el ambiente que Dios piensa para preservar generaciones. Es decir, todo lo que Dios depositó en nuestras generaciones es posible si hay un ambiente que es el ambiente de la familia que va a permitir cultivar esa formación, porque la palabra nos dice que los hijos son como saetas en las manos de los padres. Entonces, la familia es ese lugar que preserva a las generaciones. Sin la familia, que nosotros hemos escuchado mucho esta frase, que es la célula de la sociedad, sin la familia, todas las generaciones no tienen todos esos beneficios que incluye el hogar, el ambiente familiar, que es la contención, que es la dirección, que es la formación. Es decir, yo entiendo realmente que yo recuerdo, y que te tengo apóstola delante mío, yo recuerdo que cuando mi papá falleció, cuando yo era adolescente, encontré, Dios me dio ese regalo de encontrar gente como usted y como otros tantos hombres y mujeres de Dios que sin saberlo quizás fueron parte de la forma que Dios suplió esa paternidad, ese ambiente correcto. Pero yo lo puedo ver por ahí con mis propios hermanos quizás, o con mis amigos, con gente que no han tenido esa contención, ese ambiente, ese lugar. Yo lo puedo ver a mis alumnos, yo puedo ver a la gente que hoy me ha confiado, cómo le ha costado, cómo les cuesta a la gente que no ha tenido un ambiente correcto. En cambio, cuando hay una familia, cuando Dios instituye la familia, entiende realmente que el potencial que alcanzan las personas se multiplica, es exponencial. Por eso la palabra nos dice que mejor son dos que uno, porque tendrán mayor paga de su trabajo. Y si uno cae, ahí estará el otro para levantarlo. Yo, cuando llego a veces cansado de mi trabajo, con aflicciones, con problemas, cuando tengo aflicciones como pastor, porque nos pasa a nosotros también, y venir a casa y encontrar el abrazo de mi esposa, el abrazo de mis hijos, para mí es un oasis. Yo creo que después de la presencia del Señor, mi familia es ese lugar que me hace vencedor. Si yo tengo mi familia, soy vencedor. Me fortalece para salir a mi profesión, para salir nuevamente al otro día en el trabajo. ¿Cuánto que produce un ambiente como la familia en nuestras generaciones? Y por el contrario, ahora vemos que todo este sistema busca destruir todo eso porque quedan indefensas las generaciones y de esa manera los manipulan y realmente los llevan al destino de muerte que el enemigo tiene para con ellos. Bueno, dijiste dos cosas fundamentales, ¿no? La preservación, ¿no? El lugar donde se preservan y la contención, ¿no? O sea, es verdad que el hogar necesita ser la contención. Nosotros estamos viendo que el estado de nuestra sociedad, podríamos decir que parte de la problemática de familias disfuncionales que no pueden dar esa preservación moral y esa contención para hacer que esos hijos se sientan valiosos y salen por la vida con diferentes dificultades, las cuales generan no solo complicaciones para ellos, sino aún para los demás. Entonces, la preservación y la contención es fundamental, ¿no? Que nos da la familia. Por eso Dios nos puso dentro de la familia. No es que es una opción, no es que se trata de, bueno, ¿puedo ser parte de una familia o no? ¿Puedo arreglármela solo? No, somos necesitados de una familia. Totalmente. Y además, el rol de cada uno de los integrantes de la familia, en el diseño correcto, se imparte, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos de papá, necesitamos de mamá, necesitamos de nuestros hermanos,
Y justamente hoy esta falta de eso, y por ahí pensando en la gente que nos puede estar mirando y quizás me diga, pero bueno, yo hoy a lo mejor estoy sola, una mujer que está sola, un papá que está solo, Claro. o tiene una situación en la familia en este tiempo. Qué bueno es que Dios nos suple, como decía en el ejemplo anteriormente, ¿no es cierto? Dios nos suple padres espirituales, una iglesia y nos da la guía para poder contener a nuestros hijos y ayudar a que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Yo creo que una de las funciones principales de papá y de mamá en este tiempo es preservar a nuestra generación, mirarlos a ellos, mirarlos a ellos. Es decir, hay cosas que nosotros como adultos quizás ya no logremos, no alcancemos porque ya a lo mejor los años, pero lo importante es entender que detrás de nosotros hay toda una generación y miles de generaciones, porque cuando el Señor piensa así en miles de generaciones que necesitan que le dejemos el mayor legado posible. Cuando vos usás la palabra preservar, ¿sí? Yo entiendo de qué estás hablando, pero ¿por qué no le contamos a la gente o planteas tu perspectiva de preservar de qué? ¿Preservar de qué? ¿De qué preserva la familia a cada individuo? Cada persona nace con un propósito, es decir, hay un predestino de parte de Dios para cada uno de nuestros hijos. Preservarla no solamente desde el ámbito, digamos, externo, es decir, no solamente en alimentarlo, en cubrirlo, en darle casa, abrigo, porque por ahí muchas veces nos quedamos con esa parte que es superficial. Claro, Preservar una claro. generación es que soporte, por así decirlo, que se mantenga dentro de esa palabra que ha sido soltada sobre esa generación. Yo sé que sobre cada uno de mis hijos hay una palabra de parte de Dios y que hasta que eso no se desarrolle, soy como María y José cuidando a Jesús. Yo cuando pienso en Jesús, que María y José se escapan a Egipto, lo que están haciendo es preservando la vida de Jesús. Entonces, es cuidando que ellos no mueran espiritualmente, que realmente ellos crezcan en el propósito que Dios tiene con su vida. Yo tengo que trabajar para que cuando yo me vaya de esta tierra, mis hijos hayan alcanzado el propósito y el diseño de Dios, que es lo que el Señor nos va a pedir cuenta. Nuestros hijos es lo que el Señor nos va a pedir cuenta. Entonces yo los tengo que preservar en cuanto a su identidad. Es decir, hoy uno de los problemas también que tenemos como padres es la suposición, es decir, el pensar que nuestros hijos lo saben todo. Es como decir, yo no le voy a hablar de sexualidad a mis hijos porque ellos saben que no tienen que tener relaciones sexuales. Ellos ya saben que son nene o nena, no les voy a tener que ir diciendo. Pero digo, esto es una lucha cultural. Y si todo el mundo le está diciendo, desde los medios de comunicación, de la escuela, de los dibujitos animados, los amigos, le están diciendo, vos podés ser nena o nene, vos podés ser nena o nene, y vos nunca te sentaste con tus hijos para decirle, mirá que vos, Mateo, vos sos un hombre de Dios, vos sos un nene, mirá que de todo te van a querer decir que vos podés ser una nena, pero vos sos un hombre de Dios, y yo preparo una mujer para vos, para tener una familia, y usted me dirá, pero qué obvio que lo que está diciendo, sí, pero las obviedades, en este tiempo, las obviedades son un peligro, porque justamente no hablar estas obviedades hace que el niño comience en su secreto, en su interior, a darle lugar a tantas voces. Una mamá de un muchacho que estaba en alabanza, en el ministro, me viene preocupada y me dice, pastor, estoy muy mal porque mi hijo me dice, ¿no será que estamos equivocados nosotros como iglesia? ¿Cómo puede ser que todo el mundo diga lo contrario que nosotros? ¿No será que estemos equivocados? Y la mamá estaba preocupada. Digo, claro, es decir, eso es lo que sucede. Si todo el mundo habla de una manera y nosotros ni siquiera lo mencionamos, ese silencio es parte de la estrategia para naturalizar lo malo en este tiempo. Bueno, estamos en un tiempo donde, como vos lo citabas recién, las voces son muchas y de todos lados, ¿no? Entonces, quizás en otro tiempo, nuestros padres o los padres de nuestros padres, no necesitaban entrar en estos temas porque justamente no se bombardeaba. De hecho, hasta el diseño de la familia se lo respetaba, ¿no? Era fundamental. Acordate de aquellos programas que salían por televisión, que lo primero es la familia, ¿no? La familia unida y todas esas cosas, donde hoy
como vos lo citabas, los movimientos supuestamente progresistas quieren desvalorizar todo eso. Entonces, tanto bombardeo necesita, como vos lo citabas, esa preservación, esa contención, pero que tiene que ser activa, ¿no? Necesita ser activa, no simplemente darla por hecho, y es parte de nuestro trabajo como padres poder traer a nuestros hijos estos principios que Dios tiene para nosotros como familia. A ver, ¿cuál es tu consejo? Porque la ventaja de estar en el colegio, de ser profesor, y bueno, y también sos un hombre de Dios, un hombre del Espíritu, un pastor. Y ¿cuál sería el consejo a esos padres que están frente a una sociedad que bombardean a sus hijos con todo este tipo de ideología? ¿Cuál sería el consejo, el actuar de ellos? Bueno, yo creo que tenemos que tener, como bien lo dijiste, apóstol, una actitud totalmente proactiva. Es decir, tenemos que cambiar el perfil de nuestra funcionalidad como cristianos. Tenemos que sacarnos esa idea de que el cristiano es ese sumiso con cabeza gacha que acepta todo como viene porque es la autoridad. Es otro perfil. Yo creo que se nos tiene que revelar ese Cristo que entró al templo y vio que estaban comerciando y tumbó todas las mesas. No digo que se hagan a romper todo, por favor, no me malinterpretan, sino en el sentido de realmente la frase esa que tantos usamos de con mis hijos no te metas. A mí esa frase me identifica muchísimo. Pero para mí es un discurso. Para mí realmente es una bandera. Con mis hijos no se van a meter. Yo me fui a sentar con los directivos de las escuelas de mis hijos. Yo me senté con las maestras. Yo me senté con la ley, porque si usted se aprende la ley 26.150 tiene 11 artículos nada más, una hoja de una cara nada más. Vaya con el artículo 5, muéstrele que usted sabe, digamos, tenga carácter para poder defender lo que Dios le dio. Actúe en consecuencia. Es decir, usted dígale estas son mis convicciones y la ley me ampara. Los tratados internacionales, no puedo hablar mucho de la parte legal ahora por el tiempo, pero hay un montón de leyes que me amparan como padre. Usted hable con sus maestros. Y si es necesario, ¿no? Yo amo a las maestras de mis alumnos, son excelentes maestras, pero yo le dije, si es necesario, yo voy a tener que denunciarlo, yo voy a tener que hacer que produzca un sumario, porque son mis hijos. Es decir, yo sinceramente no entiendo a los papás que no le mueven sus hijos. Si no te mueven tus hijos, no sé qué te pueden mover. Entonces, por eso yo digo que tenemos que ser más combativos frente a todo esto y no tener una actitud pasiva frente al sistema. Entonces, yo sé que es importante orar, que Dios nos dio herramientas espirituales, que es orar, que es educar a nuestros hijos, enseñarles. Pero yo me siento con Emily, que es la más grandecita, 11 años, y yo le digo, mira, la ley de protección de niños, niñas, adolescentes dice que vos tenés tu derecho para poder opinar en la escuela, y si alguien dice algo lo contrario, vos decirle, es mi derecho a poder expresar, y si aún y todo eso te dicen algo, venís a hablar conmigo, yo te voy a ir a defender. Digamos, estamos preparando a nuestros hijos para no callarse en ese lugar. Es decir, los padres tienen que tomar un rol activo, no solamente en la educación de sus hijos, sino jugársela. Esto es de vida o muerte, porque el sistema educativo, los chicos pasan muchas horas. Ahora, bueno, por el contexto de pandemia están en nuestras casas, pero están mucho tiempo en ese lugar y nosotros tenemos que tener un rol activo en ese ambiente y defender la generación que Dios nos ha confiado, en casa y también en esos lugares. Yo creo realmente que Dios, el Espíritu Santo, nos da las estrategias, nos va guiando, pero el problema es que muchos tienen miedo, muchos toman ese lugar, bueno, nos quedamos en silencio y con ese ejemplo también nuestros hijos hacen lo mismo. Si nosotros no somos capaces de poder levantar la bandera de la familia, la bandera de la vida en este tiempo que quieren imponer el aborto, claro, los chicos también reciben ese mensaje de tener una actitud pasiva. Pudiera contar un montón de testimonios, pero el tiempo no me lo permite, de las veces que tuve que enfrentar, quizás con un poco de miedo al principio, pero pararme frente a todo un sistema educativo, toda la comunidad, para decir, lo que te está enseñando en este lugar no es ley y no representa el sistema educativo, no representa a los padres. Y desde ahí ver cambios tremendos en la escuela, ver cómo bajaban la bandera del colectivo LGTBI de la escuela por causa
mi queja, ver cómo los chicos traen pañuelos celeste a la escuela por causa justamente de mi hablar dentro de la escuela. Cuando nos ponemos como padres, cuando hablamos, cuando activamos, podemos frenar. Hemos visto que en los grupos de los padres de WhatsApp se frenan contenidos, realmente traban toda esta ideología que se quieren poner, y eso tiene que ver con la participación. La fe sin obra es muerta. Alcanza con orar, con decir, Señor, guarda a mis hijos, ahora también es tiempo de salir a la guerra y defender con uñas y sangre lo que Dios nos ha confiado. Ese es el proactivismo que es de puertas afuera, es decir, como vos decías, hablando con los maestros de nuestros hijos, con los docentes, defendiéndolos, sacando la cara, pero también hay un proactivismo de puertas adentro, que es en mi relación con mis hijos, ¿no? Donde necesitamos también, por supuesto, educar, ¿no? Y también ahí necesitamos ese activismo, porque vos lo decías hoy al principio, si vos en tu época le contabas a tu papá alguna situación como esa, seguramente te pegaba una cachetada, pero nosotros hoy necesitamos cambiar, necesitamos ser proactivos, también puertas adentro, porque lo que vos decías justamente es parte de nuestra accionar frente a los ataques o la falta de respeto hacia nuestra forma de pensar. Pero adentro también necesitamos trabajar. ¿Cómo te parece que tenemos que hacerlo? Bueno, ahora hay que transitar un camino de remisión de esta necesidad. Antes, digamos, los padres por ahí, originariamente la educación sexual era una responsabilidad exclusiva de los padres. Tenemos que volver a eso. Entonces yo creo que hay un montón de material para que los papás nos comencemos a preparar. Y que comencemos a aprovechar cada momento y cada relación con nuestros hijos para poder educarnos, porque el problema es que muchos papás no saben qué decirle, cuándo decirle, a qué edad empiezo a hablarle. Bueno, claro. Hay un montón de ministerios, hay un montón de ministerios, de libros que uno puede comprar. Nosotros como docentes del reino tenemos un montón de talleres, de capacitaciones que damos, que no lo voy a poder a nombrar hoy, pero, por ejemplo, yo... Para mis hijos chiquititos, para cada uno de ellos, yo ya tuve un montón de conversaciones. Ellos saben específicamente, por ejemplo, qué es la sexualidad, qué es el sexo, les hablé todo. Y claro, uno va buscando las estrategias para poder llegar y trabajar estos temas. Yo creo que también tiene que ver con eso, con papá, entender nuestro rol y prepararnos. Así como cuando uno se prepara para el ministerio, ¿verdad? Uno sabe que cuando Dios nos llamó para algo, se capacita, se prepara. Bueno, ser padres también es una responsabilidad que tenemos que aprenderla. Entonces, en esto de educación sexual hay un montón de material que nos van a ayudar a aportar, material muy lindo, investigar, estudiar y pensar y buscar, decir, bueno, mi hijo qué edad tiene, tiene tanto, bueno, ¿qué le puedo enseñar? ¿Qué le puedo hablar? Todo lo que vos no le hables a tu hijo, alguien se lo va a hablar. Todo lo que vos no paternices, alguien lo va a paternizar. Entonces, por ahí a veces es mejor hablarlo de antemano. A nosotros nos pasó una vez en una reunión en donde fue en ese tiempo donde estábamos pidiendo cosas para nuestro barrio, no sé si te acordás, Apóstol, y estábamos con el intendente de Casilda acá en una de las vecinales, y había una mesa redonda con el mantel blanco. Mientras hablaba el intendente, nosotros estábamos en primera fila, nuestros hijos se sentaron debajo de la mesa, con otros chicos de la misma edad. Unos 5 o 10 minutitos sirvieron para que cuando nos vayamos de ese lugar, Emily, 7 años tenía ese momento, nos contó que la nena que estaba con ella, casi de la misma edad, le dijo que un pariente le había metido su miembro, lo dijo con las palabras de ella, en su cola, y ella había escuchado por primera vez lo que era una violación en la boca de una niña de otra persona que no tenía la menor idea, y me enojé conmigo mismo, no solamente por esta niña, por el mal que había sucedido, sino porque justamente yo pensé que mis hijos no tenían la edad, Emily, para escuchar sobre lo que era un abuso, y alguien le vino a decir de la peor manera lo que yo como padre le tendría que haber dicho. Me sirvió, nunca más. Acá, de ahí para adelante comencé a tomar un rol activo en mi función como padre. Claro, qué bueno. Bueno, vos lo citabas a los chinalis, ¿no? Que tienen un buen material al respecto para que podamos conocerlo. Y de hecho está en internet, ¿no? Lo podemos acceder gratuitamente, ¿no?
para poder advertir a nuestros hijos acerca de este tipo de cosas, ¿no? Que puedan cuidar y respetar sus partes privadas, ¿no? Y todo esto que, como vos decís, quizás tenemos que empezar y ser activos dentro de casa, ¿no? Puertas adentro y trabajar con nuestros hijos sin vergüenza, sin temor, porque la sexualidad es parte de nuestra humanidad, así como le hablamos a nuestros hijos de otros temas, son temas que necesitamos expresarle, hablarle, y qué mejor que se lo hable su papá y su mamá, ¿no? Qué importante ver esa función. Nosotros tenemos como padres una llegada a ellos que nadie tiene y que por ende produce en ellos un efecto positivo, un efecto saludable, ¿no? Cuando en realidad lo que viene fuera de la familia es todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto es tan importante. Mira, bueno, tenemos mucha gente que está participando, que nos manda saludos, que están diciendo que linda la charla. Ahí la tenemos a Esther que nos comenta esto, a Rocío también. Me gustaría, normalmente al final de cada charla, en los últimos minutos de la charla, me gusta darle participación a la gente para que puedan hacer sus respectivas preguntas, referidas al tema, por supuesto. Entonces, me gustaría invitar a todos los que están participando de esta charla, que si ellos tienen alguna pregunta, puedan hacerla con libertad. Acá está Adrián para responderla, ¿sí? Así que los animo a que puedan expresarse, que puedan contarnos cuáles son sus dudas, cuáles son sus preguntas, o posiblemente también su acotación al respecto, porque este humilde programa, esta transmisión, tiene la intencionalidad también de interactuar, ¿no? Porque justamente es la oportunidad para que muchos puedan hacer sus preguntas, puedan sacar sus dudas. Entonces, quiero animar a todos los que nos están viendo que ahora puedan realizar sus propias preguntas, que la que estén en su corazón, la que tengan dentro suyo, sí, no importa, no hay preguntas tontas, toda pregunta es interesante. De hecho, a veces una pregunta dispara otra y así sucesivamente podemos ir aprendiendo. Así que animate a hacer preguntas, ¿eh? Así que dale, esperamos tus preguntas, ¿sí? Acá tenemos mucha gente que nos está acompañando, tenemos gente, te decía, gente de México, de Estados Unidos, ¿sí? De otras provincias y que están compartiendo con nosotros, así que los invitamos a que se hagan parte de esta charla, ¿sí? Pero Si qué impresionante. Sí. Si me permitís, con respecto a las capacitaciones, en la página, en la fanpage de Docentes del Reino Argentina, allí estamos saliendo con algunas capacitaciones para padres. Es decir, hay ya unas 15 capacitaciones muy interesantes, totalmente gratuitas, son Facebook Live, como esta que estamos haciendo en este momento, donde lo pueden volver a ver los padres, y Claro. ahí hay temas muy específicos de diferentes referentes nacionales. Por ejemplo, uno muy bueno es de la licenciada Viviana Baloy, de la Fundación EPASI de Tucumán. Ellos se encargan de toda la parte del abuso sexual infantil. El abuso y nos sexual dan consejos infantil, sí. de padres, cómo podemos ver si en nuestros niños o en aquellos alumnos han sido abusados sexualmente. Ese, como otros tantos temas muy interesantes, así que pueden entrar en la página, le dan me gusta y seguir todas las charlas que estamos compartiendo. Qué bueno, excelente, excelente. Acá hay una pregunta, te la voy a trasladar para que vos también puedas leerla. Dice Rocío, si no estoy de acuerdo en la clase de ESI en el curso de mi hijo y va a la escuela ese día, ¿debería apartarlo o ponerlo a hacer otra actividad? ¿Cuál es la actitud, me imagino que está preguntando, que debe tomar? Lamentablemente, la ley 26.150 en ese sentido es tajante. La educación sexual es obligatoria, por lo tanto nuestros alumnos no pueden no ir a la clase de educación sexual. Es decir, esa es la situación.
y es transversal a todas las materias. En progreso, si esto progresa, la quieren incluir como un espacio más, una materia más que la necesitaríamos para promocionar. Lamentablemente, esa es la parte negativa, digamos, que va. Lo que nosotros hoy tenemos que pensar con nuestros hijos es prepararlos para esas clases, para poder enfrentar. Claro, Porque a veces claro. resulta que todos los alumnos, vos decís, bueno, yo saco a mi alumno, pero no tengo que pensar solamente en mi hijo, porque tu hijo puede ser realmente el que dé un mensaje diferente, porque si todo, es decir, yo pasé situaciones en donde, claro, la que estaba hablando llevaba pañuelo verde, y si no hablaba yo, el mensaje único iba a ser el aborto como derecho. Entonces, tu hijo es la herramienta de Dios para decir, yo no pienso igual, y guarda que alguien le diga algo contrario. Ahí está papá y mamá para actuar a favor de eso. Exactamente. Bueno, se me ocurre también pensar en el hecho de que, como vos decís, es ley, necesita participar de la clase, pero estar atentos al recibirlos en casa y sentarnos a charlar y a que nos cuenten cómo les fue en la charla, qué escucharon, qué le dijeron y hacerle preguntas en las que podamos justamente descubrir cómo está su cabecita, ¿no? Cómo la cabecita de ellos va entendiendo las cosas y poder aportarles justamente los principios del reino, ¿no? Los principios del Señor y de esa manera, como vos decís, darle la opinión correcta, ¿no? Sí, sí. No tenemos que caer en la misma estrategia de siempre de excluir a nuestros hijos porque son cristianos de los ambientes seculares para cuidarlos. Esa no necesariamente eso es prevenir o prevención. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es preparar a nuestros hijos para esos ambientes. La Claro. estrategia correcta es hacernos responsables de nuestra casa para que ellos salgan afuera, porque aunque no lo dejes estar en la clase de educación sexual, está la ideología de género hasta en los gatos, mira, en los perros, todo el mundo te está hablando de ideología de género. Así que necesitamos preparar una generación para que enfrente todo eso y no le tenga miedo, por el contrario, que sepa defenderse. Claro, claro. Creo que es la ofensiva es la mejor defensiva, ¿no? Necesitamos Y sí, preparar a nuestros hijos, necesitamos hablar con ellos necesitan ser enseñados por nosotros. En buena hora todo lo que la iglesia pueda hacer con respecto a esto, ¿no? Todo lo que la congregación, me refiero, que pueda enseñar, que pueda impartir, pero convengamos que el primer responsable de la educación de mis hijos soy yo, como mi función de cobertura, mi función de preservación, como dijiste hoy, ¿no? De contención, comienza con nosotros en casa, los padres. Por eso no podemos dejar de lado esa responsabilidad, no podemos dejarla en manos de nadie. Es nuestra responsabilidad y necesitamos ponernos en acción. Vos dijiste algo que es muy de nosotros, quienes entendemos cómo funcionan las cosas, que un día vamos a tener que dar cuenta, ¿no? Porque nos han sido entregado el tesoro de nuestros hijos y nosotros como mayordomos, ¿no? Como la historia de aquel que dejó talentos a sus siervos, ¿no? Que después vino y les demandó qué hizo con sus talentos. Eso también va a suceder con nuestros hijos. Así que no podemos dejarla de lado, no podemos esperar que otro lo haga, nosotros tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. totalmente. Así que, bueno, querido pastor, la verdad que esto ha sido una bendición, ¿no? Habría mucho para seguir charlando, pero me gustaría que nos puedas entregar una reflexión acerca del tema, ¿sí? Hemos hablado mucho, pero me gustaría de tu parte que vos puedas dirigirte a toda esta linda gente que nos está prestando su atención y que puedas decirles a ellos, hablar con ellos. Amén. Bien, yo creo que no tenemos que olvidar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros y el poder que significa eso para nuestras casas y para nuestras familias. Que todo esto que estamos viendo es como Goliat todos los días saliendo
queriéndonos asustar como iglesia. Muchos están escondidos, muchos están temerosos. Como padre tenemos miedo a veces. Digo, ¿qué le voy a dejar a mis hijos cuando yo no esté? ¿Con qué mundo se van a encontrar? Y el gigante todos los días sale. Pero no nos olvidemos nunca que no estamos jugando una guerra o una pelea que no sabemos el final. Sí sabemos el final. En la cruz del Calvario, Él ya venció. En la cruz del Calvario, Él ya trabajó, ya pagó el precio para preservar nuestra vida y nuestras generaciones. Y no nos paramos en un lugar de duda, no nos paramos en el lugar de miedo, sino que nos paramos en una palabra, nos paramos en una promesa, nos paramos en aquel que habló en nosotros y en nuestras generaciones. Por lo tanto, no importa lo que tus ojos naturales en este tiempo estén viendo, que realmente te puedas aferrar a la palabra. Cuida tu casa, preserva tu casa, tus generaciones. Cuida a tus hijos y de que estén en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local donde Dios estableció, que ellos puedan formarse, que su mente esté ocupada en las cosas de Dios, en el servicio de Dios, y descansa en Él. Qué importante es saber que en toda esta tormenta están los brazos extendidos del Señor para levantarnos continuamente y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Así que bendigo a todas las familias que están del otro lado. Tu familia fue llamada por un propósito de Dios. Hoy quizás no estén todos congregándose, hoy quizás tengan hijos que están apartados, quizás algunos están rebeldes, quizás algunos están en la droga, quizás algunos están pasando un conflicto en su sexualidad o en lo que sea, pero hay una palabra de parte de Dios. Y siempre traigo este versículo que es mi versículo clave. Si Dios determina una cosa, Job 23:13, si Dios determina una cosa, ¿quién lo va a cambiar? Su alma deseó e hizo, él pues acabará lo que ha determinado de mí. Ni una tilde faltará de todo lo que Dios ha hablado para vos y para tu casa. Solamente cree y trabaja por tus generaciones, y Dios cumplirá su palabra. Muchas gracias, apóstol, Sergio, por la confianza, y bueno, a todos los que se tomaron este tiempo para seguirnos y para escuchar. Una bendición enorme. No, gracias a vos por compartirnos desde tu perspectiva, desde tu lugar de trabajo, desde tu llamado, ¿no? Porque realmente vemos que Dios ha traído un llamado sobre tu vida y esto ha sido una bendición para todos nosotros, ¿eh? Dios te ha colocado donde te colocó con un propósito, ¿sí? Pensar que tu primera intención era ser médico, ¿te acordás? Pero ahora estás acá, estás entre los docentes donde estás haciendo algo tan interesante, tan importante y tan edificante, ¿no? Así que muchas gracias, Adrián. Gracias por participar y estar con nosotros. ¿Te parece que podamos despedirnos con una oración? ¿Querés orar por las familias? ¿Sí? Todas estas familias que están siendo representadas con cada uno de los que participa. Amén. Sí, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que pudimos, Señor, meditar en tu palabra y en tu visión, papá, sobre cada uno de los sacerdotes que están mirando, Señor, este programa, sobre esos hombres de Dios que son cabeza de hogar, Padre. Levanta el altar familiar, restaura el altar familiar. Señor, Padre, despierta a los hombres de las casas, de los hogares, que puedan, Señor Padre, ser esos sacerdotes que suplan, que mantengan la llama encendida en los hogares y que sepan ser sabios para poder edificar sus generaciones en una palabra. Bendigo a las madres que están mirando del otro lado, mujeres sabias, mujeres que puedan tener el entendimiento para ayudar, Señor, a sus esposos a cumplir con esa asignación específica y que puedan tener, Padre, una clara dirección para instruir a su casa en el propósito que tú tienes con ellos. Bendigo a los hijos, bendigo, Padre Celestial, a los nietos, bendigo, Señor, a la familia, Padre. Despiértanos en este tiempo en un mover mayor de gloria, Padre, que cada casa, Padre Celestial, pueda experimentar, Señor, lo que nunca antes hasta ahora haya experimentado, Señor, que tiene que ver con un mover de tu presencia, Padre Celestial, en unidad, en espíritu, Señor. Unes, alinea cada matrimonio, cada familia en un mismo sentir, a la casa paterna y al cielo,
Padre Celestial. Señor, profetizamos y declaramos, Señor, que nuestras generaciones, Padre Celestial, cumplirán el propósito que tú les has asignado. Señor, aunque aún nosotros no estemos en esta tierra, confiamos y creemos que tu mano estará sobre ellos, guardando y preservándolo, Señor. Tú cumplirás tu palabra, Señor. Por eso confiamos en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hacemos retroceder a toda obra de las tinieblas. Cubrimos a nuestra familia, a nuestros hijos, de toda ideología, de todo mal, de todo pensamiento. Nuestras generaciones, Padre Celestial, no tendrán crisis de identidad. Nuestras generaciones no tendrán problemas, Señor, con su sexualidad. No tendrán problemas, Señor, en cuanto a sus embarazos, a sus hijos, Padre Celestial. Por el contrario, nuestras generaciones, Señor, que han sido marcadas con un propósito de gloria, Señor, las veremos, Señor, alcanzarlo, Señor, y llegar hasta los confines de la tierra. Bendigo, Padre Celestial, al apóstol Sergio, a toda la congregación y a todas las congregaciones que están bajo su cobertura, Padre Celestial. Que tu gracia siga manifestándose en este tiempo de pandemia, porque aunque estamos en nuestras casas, Señor, tu iglesia crece y se multiplica y tu provisión es abundante. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, querido pastor. Un gusto, un placer tenerte con nosotros y haber disfrutado estos minutos. Saludos ahí a Gaby, que la vi por ahí, a los niños y a toda la congregación que Dios te ha dado. Fuerte abrazo, te quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, apóstol. Abrazo. Bueno, muy bien. La verdad es que hermosa la charla, edificante, por supuesto, y informativa. Eso es importante porque la verdad es que la información, a veces el Señor lo dijo en cierta ocasión, que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces, muchas veces, lamentablemente, la falta de conocimiento de cómo son las cosas nos llevan a no entender y accionar correctamente en tiempo y forma. Muy bien, querida gente, maravillosa gente, que el Señor les bendiga. Gracias por la compañía, gracias por estar, porque ustedes le dan valor a todo este trabajo. Si ustedes no estuvieran, nuestro trabajo sería en vano, no estaríamos hablando a nadie, así que por lo tanto, ustedes le dan el valor a todo este trabajo. Así que gracias por estar y por compartir. Quiero recordarles, mañana miércoles, nos vamos a reunir por este medio, también a la misma hora, a las 20 y 30 horas, pero para levantar un clamor por la ciudad. Como lo hicimos el miércoles pasado, quiero invitarte, quiero no solo invitarte, sino quiero comisionarte. ¿Comisionarte en qué? En que vos le digas mañana a tu compañero de espiga, a tu discípulo, a tu mentor, a quien Dios ponga en tu corazón, de que mañana se una a la transmisión del día miércoles, porque nos vamos a unir un día más para levantar un clamor por nuestra ciudad, por lo que estamos pasando, por la vida de aquellas personas que han contraído el virus, por aquellos que están aislados, por aquellos que están viviendo quizás un tiempo de soledad por estar aislados, que podamos levantar un clamor. De eso se trata, así que te invito a que mañana puedas invitar a todos aquellos que puedan participar. No te lo pierdas vos, así que yo te invito a que estés participando de este tiempo, ¿sí? Así que los espero entonces en el día de mañana, Dios mediante. De mi parte, bueno, es saludarlos y desearles que tengan un maravilloso descanso. Chao, que el Señor les bendiga. Gracias por seguir nuestra transmisión en línea. Estamos agradecidos con Dios por tu vida. Te animamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Allí encontrarás muchísimo material que podrás compartir con tu familia y amigos. Si necesitas que oremos por tu vida, escríbenos a contacto@vidaabundante.com.ar o a nuestra línea de WhatsApp. Te esperamos en nuestra próxima transmisión de Vida Abundante. Dios te bendiga.